Segunda parte. Si es focal, es causal. No es nada extraño que tendamos a asignar una importancia alta a los factores que ya han conseguido nuestra atención. Pero también les otorgamos causalidad. Por tanto, la atención canalizada dota a los elementos sobre los que se enfoca de un peso específico de partida en cualquier deliberación. Les da una cualidad de causa, lo que a su vez los coloca en posición de convertirse en la respuesta a la más esencial de las preguntas humanas: ¿por qué? Habitualmente prestamos una atención especial a las causas reales de las cosas que nos rodean y, cuando nos descubrimos centrándonos en algún factor, es más probable que lleguemos a pensar en él como una causa. Pensemos en los intercambios monetarios. Dado que en ellos la cantidad de dinero que se ofrece es un factor importante, te pagaré X cuando hagas Y, tendemos a inferir que el acicate de la acción es ese pago, cuando en realidad este suele ser otro factor menos visible. Los economistas en particular tienden a sufrir este sesgo porque los aspectos monetarios de las situaciones dominan su atención y sus análisis. Por tanto, cuando el economista Félix Overol Serge, de la Escuela de Negocios de Harvard, se dedicó a abordar a diversas personas que hacían cola para entrar en algún sitio ofreciéndoles dinero para que le dejaran pasar, entendía que, según un modelo basado solo en lo económico, cuanto más dinero ofreciera, más gente accedería a este intercambio. Y eso es exactamente lo que descubrió: le dejaron colarse el 50% de las personas a quienes les ofreció $1, el 65% de aquellas a las que les ofreció $3, y los porcentajes de aceptación se elevaron hasta el 75 a 76% cuando les propuso cantidades mayores, de $5 y $10. Según la teoría económica clásica, que consagra el interés financiero como causa primera de todo comportamiento humano, los incentivos de mayor cuantía convencían a los individuos de aceptar el trato porque les beneficiaban económicamente. ¿Cómo podría ponerlo en duda cualquier observador de esta transacción? Los incentivos altos fueron la causa de los efectos obtenidos debido a su vinculación directa con la ganancia económica personal, ¿no es así? No sucede nada que sea sorprendente, ¿verdad? Bueno, es así salvo por un hallazgo adicional que desafía todo este razonamiento: casi nadie cogió el dinero. Vaya, qué extraño, debe de haberse dicho Overol Serge. En efecto, sus datos incluyen numerosas rarezas, al menos para aquellos que suscriben la idea de que el motor último de las acciones humanas es el propio interés económico. Por ejemplo, a pesar de que ofrecer mayores incentivos monetarios elevó el número de las personas que accedieron a concederle el deseo de colarse, no aumentó el número de las que, finalmente, aceptaron el dinero. La oferta de un trato más ventajoso causó que hubiera más gente que sacrificó sus puestos en la fila, pero sin aceptar una mayor compensación. Para explicar este hallazgo, Overol Serge abandonó la consideración de los factores económicos predominantes y se aproximó a una causa oculta: la obligación que siente la gente de ayudar a quien lo necesita. Esta última proviene de la norma de ayudar, que los científicos conductuales llaman en ocasiones la norma de la responsabilidad social, y que dicta que deberíamos asistir a aquellos que necesitan nuestra ayuda en proporción de sus necesidades. Varias décadas de investigaciones muestran que, en general, cuanto más necesite alguien nuestra ayuda, nos vemos más obligados a ofrecérsela, más culpables nos sentimos si no se la prestamos y más probable es que se la demos. Al contemplarlo bajo esta óptica, los anteriores hallazgos, que parecían desconcertantes, tienen perfecto sentido. Las ofertas económicas estimulaban la aquiescencia porque alertaban a sus receptores sobre el alcance de la necesidad existente en dicha situación. Esto explica por qué los mayores incentivos económicos aumentaban el consentimiento aunque la mayoría de la gente no estuviera dispuesta a embolsárselos. Más dinero era señal de una mayor necesidad por parte del peticionario. Si este tipo está dispuesto a pagar un montón de dinero para colarse, será porque de verdad necesita llegar cuanto antes. Sería ingenuo afirmar que los factores económicos no son unos poderosos determinantes de la acción humana. Aún así, diría que a menudo lo son menos de lo que nos hace creer su gran visibilidad y, por tanto, su prominencia en nuestra atención. Y, al contrario, hay muchos otros factores: las obligaciones sociales, los valores personales, los estándares morales, que solo por el hecho de no ser observables a primera vista, resultan a menudo más determinantes de lo que parecen. Elementos como el dinero, que tienden a atraer la atención en los intercambios humanos, no solo parecen más importantes, sino también más causales. Y esta supuesta causalidad, especialmente cuando hemos llegado a inferirla a partir de un proceso de canalización de la atención, es un gran activo para ejercer influencia, tanto como para explicar distintos patrones de la conducta humana en un rango que va desde lo insólito hasta lo alarmante. Probar suerte.
Para la primera de estas categorías, veamos el caso más famoso de alteración de productos de todos los tiempos. Durante el otoño de 1982, alguien fue por los supermercados y farmacias del área de Chicago inyectando cianuro en cápsulas dentro de sus envases de Tylenol y dejando más tarde los frascos en las estanterías de los comercios, donde luego las compraron varios clientes. Varias razones explican la prolongada notoriedad del incidente. La primera es que 7 habitantes de Chicago murieron por ingerir el veneno, 4 de ellos miembros de una sola familia que habían tomado pastillas del mismo bote de Tylenol. En segundo lugar, nunca se encontró al asesino, y el crimen quedó en una incómoda falta de conclusión. Pero, en su mayor parte, si el caso sigue vivo hoy no es tanto por estas lamentables razones como por otro par de motivos, esta vez benéficos. Llevó a que se aprobaran importantes medidas legales sobre la seguridad de los productos y a implementar cambios en la industria farmacéutica que incorporaron sellos de seguridad y envases que han reducido los riesgos para los consumidores. Además, debido a las rápidas medidas tomadas por el fabricante de Tylenol, Johnson & Johnson, y únicamente centradas en el bienestar del cliente, retiraron 31 millones de cápsulas de todas las tiendas. El incidente terminó produciendo una forma adecuada de abordar las crisis empresariales que aún se considera un patrón de comportamiento. Este enfoque indica que las empresas deben actuar sin un momento de duda para informar y proteger al público, aunque eso les suponga un coste sustancial para sus intereses económicos inmediatos. Aparte de estas importantes características, hay otro detalle del caso que ha pasado casi completamente desapercibido pero que me parece destacable. Muy al principio, una vez determinado que las muertes estaban vinculadas con los frascos de Tylenol, pero antes de que se hubiera establecido el alcance del adulteramiento del producto, Johnson & Johnson emitió una serie de advertencias a todo el país destinadas a prevenir daños mayores. Uno de estos avisos ponía en conocimiento de los consumidores los números de lote de producción a los que pertenecían los frascos afectados, unos números que identificaban el momento y el lugar en que se había manufacturado una remesa particular de cápsulas. 2 de estas cifras recibieron más publicidad que las demás porque fueron las primeras en ser identificadas, los lotes 2880 y 1910. Inmediatamente, y de manera desconcertante, la gente que jugaba a la lotería en Estados Unidos empezó a apostar a esos números en porcentajes sin precedentes. En 3 estados, Rhode Island, New Hampshire y Pensilvania, los funcionarios tuvieron que detener las apuestas sobre esos números porque superaban, declararon, los niveles máximos de responsabilidad. Para entender mejor esta sucesión de acontecimientos, analicemos las características de los números. En primer lugar, eran normales y corrientes. No hay nada inherente en ellos que los hiciera dignos de recordar por algo en especial. En segundo lugar, estaban asociados a una desgracia lamentable. Es más, en las cabezas de los ciudadanos estadounidenses estaban íntimamente conectados con una imagen de una muerte por envenenamiento. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Y, aún así, miles de esas mentes reaccionaron a algo que tenían esos números y que creían que aumentaba sus expectativas de ganar la lotería. ¿Qué era ese algo? Nuestros análisis previos ofrecen una respuesta. Debido a toda la publicidad que los rodeaba, los números se habían convertido en el centro de atención, y ya hemos visto que se considera que aquello que es focal tiene la habilidad de hacer que ocurran cosas. Resultó que los números de la lotería premiados vinieron a demostrar que todas aquellas mentes que habían creído que aquellos números les darían alguna ventaja sobre el azar estaban equivocadas. Pero dudo mucho que aquellas pérdidas sirvieran para enseñar a aquellas mentes, en general, cómo no cometer errores similares en el futuro. La tendencia a asumir que lo que es focal es causal está demasiado profundamente arraigada, en exceso automatizada y opera sobre demasiados juicios humanos. Acabar con una vida. Imaginemos que estamos en un bar tomando un café. En la mesa de enfrente hay un hombre y una mujer decidiendo qué película van a ver esa noche. Unos minutos después se deciden por una de las opciones y se van al cine. Cuando se levantan, descubrimos que en la mesa de detrás de ellos está un amigo nuestro. Este nos ve, se sienta con nosotros y hace un comentario sobre la conversación de la pareja. En ese tipo de discusiones siempre acaba decidiendo uno de los dos, ¿verdad? Nos reímos y asentimos, porque también nos habíamos dado cuenta de lo mismo, aunque el hombre estaba intentando ser diplomático, era él claramente el que decidió la película. La sensación de reconocimiento y humor desaparece cuando nuestro amigo nos dice, la mujer parecía muy dulce, pero no ha parado hasta salirse con la suya. La doctora Shelley Taylor, psicóloga social de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA,
sabe por qué es posible que nuestro amigo y nosotros hayamos escuchado la misma conversación, pero emitamos juicios distintos sobre quién ha decidido el resultado. Se trata de un pequeño accidente que tiene que ver con la ubicación. Desde donde estábamos, observábamos la conversación por encima del hombro de la mujer y esto hacía que el hombre nos resultara más visible, que destacara, mientras que el punto de vista de nuestro amigo era el opuesto. Taylor y sus colegas desarrollaron una serie de experimentos en los que diversos individuos observaban y escuchaban una serie de conversaciones cuidadosamente guionizadas de modo que ninguno de los interlocutores tuviera una contribución mayor que el otro a la discusión. Algunos de ellos la veían desde una perspectiva que les dejaba ver la cara de una de las partes por encima del hombro de la otra, y otros observadores veían ambos rostros de perfil, en iguales condiciones. A todos ellos se les pidió que juzgaran quién había tenido más peso en la discusión, basándose en el tono, el contenido y la dirección. Los resultados eran siempre los mismos: aquel interlocutor cuya cara era más visible se consideraba más causal. Taylor me contó una historia divertida pero, aún así, esclarecedora sobre cómo llegó a convencerse del poder de este fenómeno por el que aquello que es focal se entiende como causal. Al preparar el estudio, hizo que un par de ayudantes ensayaran una conversación en la que ambos tenían que contribuir en iguales términos. Primero se puso detrás de uno de ellos y después tras el otro y se descubrió criticando a quienquiera que tuviera de frente por dominar la conversación. Finalmente, después de varias de estas críticas, dos de los colegas de Taylor, que estaban observando a los interlocutores desde un lado, la interrumpieron exasperados y le aseguraron que, a su juicio, ninguno de los dos estaba dominando la conversación. Taylor afirma que entonces supo, sin haber recogido aún datos sobre ello, que su experimento sería un éxito porque el ensayo ya había producido el efecto predicho en ella misma. No importa lo que intentaran, los investigadores no podían evitar que los observadores de la conversación dieran por hecho que, en la interacción de la que habían sido testigos, el agente causal era aquel cuyo rostro les era más visible. Les resultaba asombroso verlo resurgir una y otra vez de una forma prácticamente inmutable y automática, aun cuando el tema de conversación tuviera una importancia personal para los observadores, incluso cuando los investigadores distraían a los observadores, e incluso cuando se dejaba pasar un tiempo antes de que los observadores juzgaran a los interlocutores, e incluso cuando sabían de antemano que tendrían que comunicar sus impresiones a otras personas. Es más, este patrón no solo se repetía por igual ya fueran del sexo masculino o femenino los jueces, sino que ocurría también con independencia de que las conversaciones se observaran en directo o en vídeo. Cuando le pregunté a Taylor por esta última variación, me contó que las grabaciones se hacían por razones de control experimental. Al registrar la misma discusión desde distintos ángulos, podía asegurarse de que todo lo que tenía que ver con la conversación fuera exactamente idéntico cada vez que lo veía. Cuando sus resultados se publicaron por primera vez, el hecho de que en las interacciones grabadas también funcionara el efecto de lo que es focal se entiende como causal, no se tuvo como una faceta importante del descubrimiento de Taylor. Pero hoy las circunstancias han cambiado, debido a que ahora se usan con frecuencia conversaciones grabadas en vídeo para determinar la inocencia o culpabilidad de los sospechosos en delitos graves. Para entender cómo y por qué es así, es necesario dar un instructivo rodeo y tomar en consideración un componente aterrador que comparten todos los sistemas de justicia criminal desarrollados: la habilidad de los policías para generar en los interrogatorios confesiones falsas de individuos que no han cometido delito alguno. La extracción de estas confesiones falsas resulta inquietante por un par de razones. La primera es social y tiene que ver con los fallos del sistema legal y la afrenta al concepto de justicia que dichas confesiones fabricadas suponen en cualquier cultura. La segunda es más personal y tiene que ver con la posibilidad de que algún día uno de estos interrogadores, convencido, erróneamente, de nuestra culpa, emplee sus tácticas contra nosotros mismos, para inducirnos a confesar algún delito. Aunque para la mayoría de nosotros esta posibilidad parece remota, puede ser más real de lo que creemos. La idea de que no se puede persuadir a ninguna persona inocente a confesar un crimen, en especial uno de gravedad, es errónea. Y, de hecho, ocurre con una frecuencia perturbadora. Aunque las confesiones obtenidas en la gran mayoría de los interrogatorios policiales son auténticas y se ven corroboradas por otro tipo de pruebas, los académicos del derecho han desvelado un número turbadoramente alto de confesiones falsas son sacadas. Es más, en ocasiones estas confesiones han demostrado ser después falsas a partir de pruebas tales como rastros físicos, de ADN o huellas dactilares, nueva información, documentación que demuestra que el sospechoso se encontraba a cientos de kilómetros del lugar del crimen, e incluso pruebas de que no se había cometido ningún delito, cuando la supuesta víctima de asesinato aparece sana y salva.
Los mismos académicos del derecho han propuesto una larga lista de factores que pueden ayudar a explicar las falsas confesiones de las personas persuadidas. Hay dos que me resultan particularmente potentes y, como ciudadano normal y corriente, soy capaz de identificarme con la primera. Si las autoridades me pidieran que les acompañara a la comisaría para ayudarles a resolver la sospechosa muerte de uno de mis vecinos, con el que a lo mejor he discutido alguna vez en el pasado, estaría más que dispuesto a ir. Sería lo más responsable y cívico que puedo hacer. Y si, a lo largo del subsiguiente interrogatorio, empezara a parecerme que quizá la policía me considera un sospechoso, es posible que de todas formas continuara hablando con ellos sin pedir un abogado porque, como persona inocente, confiaría en que mis interrogadores podrán reconocer la verdad en lo que les cuento. Es más, no querría confirmar ninguna duda que puedan albergar acerca de mi inocencia escondiéndome detrás de un abogado, al contrario, lo que desearía es salir de esa sesión dejando todas esas dudas disipadas. 4. Como sospechoso, sin embargo, mis comprensibles inclinaciones, ayudar a la policía y convencerles de que no estoy involucrado, podrían llevarme a la ruina por la otra razón debido a la cual se producen las confesiones falsas inducidas. En este caso es una razón que puedo entender como estudioso de la influencia social. Cuando tomó la decisión de proseguir el interrogatorio por mi cuenta me veré sometido a toda una serie de técnicas que los interrogadores han ido perfeccionando a lo largo de décadas para conseguir confesiones de los sospechosos. Algunas de estas técnicas son muy retorcidas y las investigaciones han demostrado que elevan las probabilidades de obtener confesiones falsas, mentir acerca de la existencia de huellas incriminatorias o de testigos oculares, presionar a los sospechosos para que se imaginen repetidas veces cometiendo el crimen, y colocar en un estado psicológico nebuloso a través de la privación de sueño y de los interrogatorios incesantes y exhaustivos. Los defensores de estas tácticas afirman que están diseñadas para extraer la verdad. Sin embargo, una verdad complicada y colateral a estas técnicas es que a veces tan solo consiguen extraer confesiones que al verificarse resultan ser falsas. La vida de Peter Reilly, de 18 años, cambió para siempre una noche de 1973 cuando, al regresar a casa de una reunión de jóvenes en su iglesia, se encontró a su madre en el suelo, agonizando en un charco de sangre. A pesar de estar a punto de desmayarse por la impresión, tuvo la presencia de ánimo de llamar inmediatamente para pedir ayuda. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Pero para cuando esta llegó, Barbara Gibbons había muerto. El examen del cadáver reveló que había sido asesinada de una forma salvaje, la habían degollado, fracturado 3 costillas y roto los 2 fémures. Con 1,70 de estatura y 55 kilos de peso, y ni una gota de sangre en su cuerpo, su ropa o sus zapatos, Peter Reilly parecía un asesino muy improbable. Y aún así, desde el primer momento, cuando la policía le descubrió mirando ausente por la ventana de la habitación en la que yacía muerta su madre, sospecharon que la había asesinado él. En el pueblo de Connecticut donde vivían, mucha gente se reía de la forma de ser poco convencional de su madre, pero a muchos otros no les hacía gracia y la describían como impredecible, volátil, beligerante y desequilibrada. Parecía que le gustaba irritar a sus conocidos, especialmente a los hombres, denigrándoles, enfrentándose a ellos y desafiándoles. En todos los sentidos, Barbara Gibbons era una mujer con la que era difícil llevarse bien. Así que a la policía no le pareció fuera de toda lógica que a Peter, harto de los enfrentamientos constantes con su madre, se le fuera la olla y la matara en un arrebato de ira. En la escena del crimen, e incluso después, cuando lo detuvieron para interrogarle, Peter rechazó su derecho a un abogado, pensando que si contaba la verdad le creerían y le dejarían libre enseguida. Fue un error de cálculo enorme, pues no estaba preparado, ni legal ni psicológicamente, para el asalto persuasivo al que iba a enfrentarse. Fue interrogado durante 16 horas por un equipo de 4 policías que se fueron rotando, y un técnico de polígrafo que informó a Peter de que, según el detector de mentiras, sí que había matado a su madre. La conversación, registrada en la transcripción del interrogatorio, deja poco margen para dudar de la confianza del técnico que manejaba el polígrafo sobre el asunto. Peter, ¿en serio eso lee mi cerebro? Técnico, totalmente, totalmente. Peter, entonces, ¿he sido yo? ¿No puede haberse tratado de otra persona? Técnico, imposible. No a partir de estas reacciones. En realidad, los resultados de las pruebas del polígrafo no son ni mucho menos infalibles, ni siquiera en manos de expertos. De hecho, a causa de su poca fiabilidad, está prohibido presentarlas como pruebas en los tribunales de muchos estados y países.
Entonces, el interrogador jefe mintió a Peter y le dijo que habían obtenido pruebas físicas que demostraban su culpabilidad. También le sugirió cómo podía haberlo hecho, aunque no se acordara, se había puesto muy furioso con su madre y había explotado en un ataque asesino durante el cual la masacró y después había reprimido el terrible recuerdo. Era trabajo de ambos, de Peter y suyo, excavar, excavar y excavar en el subconsciente del chico hasta que el recuerdo resurgiera. Y eso fue lo que hicieron, excavar, excavar y excavar, explorando todas las formas de hacer que ese recuerdo regresara, hasta que Peter empezó a acordarse, al principio brumosamente, pero después con más nitidez, de cómo le había seccionado la garganta a su madre y le había pisoteado todo el cuerpo. Al final del interrogatorio, estas imágenes se habían convertido en algo real tanto para los interrogadores como para Peter. Interrogador, pero ¿recuerdas cómo la degollaste con una navaja? Peter, no lo sé. Creo que recuerdo haberlo hecho. Es decir, me imagino a mí mismo haciéndolo. Empieza a emerger del fondo de mi mente. Interrogador, ¿y qué hay de sus piernas? ¿Qué visión tenemos ahí? ¿Te acuerdas de ti mismo saltando sobre ellas? Peter, usted lo dice y, entonces, me imagino haciéndolo. Interrogador, no te estás imaginando nada. Creo que la verdad está empezando a emerger. ¿Quieres que salga? Peter, lo sé. El análisis de estas imágenes repetido una y otra vez convenció a Peter de que éstas delataban su culpabilidad. Junto a los interrogadores, que le presionaban para romper su bloqueo mental, el adolescente terminó armando una especie de puzzle, a partir de las escenas que convocaba en su mente, y construyó una narración de sus acciones que coincidía con los detalles que le habían dado del asesinato. Finalmente, poco más de 24 horas después del aterrador crimen, aunque inseguro de muchos de los detalles específicos, Peter Reilly confesó haberlo cometido en una declaración escrita y firmada. Esta era idéntica a la explicación que sus interrogadores le habían propuesto y que él había llegado a aceptar como cierta, aunque no creía ninguna parte de ella al inicio del interrogatorio y a pesar de que, como los hechos demostraron después, nada era cierto. Cuando Peter se despertó en una celda al día siguiente, una vez desaparecida la horrible fatiga y las persuasoras arremetidas de la sala de interrogatorio, ya no creía en su confesión. Pero era demasiado tarde para retractarse de ella de manera convincente. Para prácticamente todos y cada uno de los miembros del sistema de justicia criminal, la confesión siguió siendo una prueba convincente de su culpabilidad. El juez rechazó una moción para retirarla en el juicio de Peter, aduciendo que la había hecho de forma voluntaria. La policía estaba tan satisfecha de que la confesión incriminara a Peter que dejaron de tener en cuenta a otros sospechosos. Los fiscales construyeron todo su caso sobre esa prueba, y el jurado que finalmente declaró a Peter culpable de asesinato se basó en gran medida en ella durante sus deliberaciones. Ninguno de estos individuos creía que pudiera hacerse confesar en falso un crimen a una persona normal sin emplear amenazas, violencia o torturas. Y todos ellos estaban equivocados. 2 años después, cuando murió el fiscal jefe, se encontraron pruebas ocultas en sus archivos que situaban a Peter en un lugar a la hora del crimen que dejaban clara su inocencia y esto llevó a la reapertura de su caso, la retirada de todos los cargos y su salida de prisión. Hay un viejo dicho que afirma que la confesión es buena para el alma. Pero para los sospechosos de un crimen es mala para casi todo lo demás. Quienes confiesan un delito tienen muchas más posibilidades de ser acusados, juzgados, declarados culpables y sentenciados a duras penas. Tal como reconoció el gran jurista estadounidense Daniel Webster en 1830, no hay ningún refugio de la confesión más que el suicidio, y este es una confesión. Siglo y medio después, el célebre magistrado del Tribunal Supremo estadounidense William Brennan desarrolló un poco más la afirmación de Webster con una observación asombrosa acerca del sistema de justicia penal. La introducción de una confesión hace que los demás aspectos de un juicio se vuelvan superfluos, y el verdadero juicio tiene lugar, a todos los efectos, cuando se obtiene la confesión. Existen pruebas escalofriantes de que Brennan tenía razón. Un análisis de 125 casos relacionados con confesiones falsas encontró que los sospechosos que primero habían confesado y después se habían retractado de sus afirmaciones y se habían declarado inocentes habían sido condenados igualmente el 81% de las veces, y eso que, recordemos, todas eran confesiones falsas. Peter Reilly sufrió la misma suerte que la gran mayoría de los individuos a quienes se persuade para confesar un delito que no han cometido, y esto plantea una pregunta pertinente: ¿por qué deberíamos centrarnos en particular en su confesión en vez de en otros casos más conocidos y desgarradores que han terminado con el mismo resultado?
por ejemplo, aquellos en los que se convence a múltiples sospechosos para que afirmen, como grupo, que han perpetrado un crimen que ninguno de ellos había cometido. Lo destacable es que no se debió a nada que ocurriera durante su interrogatorio, juicio, condena o subsiguientes batallas legales, sino por algo que ocurrió 20 años después, cuando Peter, que había trabajado de manera discontinua como comercial de poca monta, intervenía en una charla en la que se hablaba de las causas y las consecuencias de las confesiones obtenidas mediante malas artes. Esto fue desvelado no por Peter, sino por otro hombre sentado a su lado que tenía el nombre bastante corriente de Arthur Miller. Este, sin embargo, no era un Arthur Miller normal y corriente. Era el mismo Arthur Miller que muchos consideran el mejor dramaturgo estadounidense de todos los tiempos y que escribió el que algunos consideran el gran drama estadounidense de todos los tiempos, La muerte de un viajante, y quien, por si esto no basta para llamar nuestra atención, estuvo casado durante 5 años con la mujer que algunos consideran el mayor sex symbol estadounidense de todos los tiempos, Marilyn Monroe. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Después de que Peter lo presentara al público como uno de sus mayores apoyos, Miller explicó que su presencia en la charla era debido a su prolongado interés por el tema de las confesiones, tanto en mi vida como en mis obras. Durante el periodo de fervor anticomunista que se desató en Estados Unidos durante los años 50, varios de los amigos y conocidos de Miller fueron convocados para que comparecieran en unas audiencias ante los comités del Congreso. Allí, a partir de unas preguntas muy calculadas, se les empujaba a que confesaran tanto su afiliación al Partido Comunista como su conocimiento y, por tanto, su obligación de revelar los nombres de otros miembros del partido que eran figuras relevantes del mundo del espectáculo. El propio Miller recibió una citación de parte del Comité de Actividades Antiamericanas y se le colocó en la lista negra, se le impuso una multa y se le retiró el pasaporte por negarse a contestar todas las preguntas del presidente del comité. El papel que desempeñan las confesiones en las obras de Miller puede verse en Las Brujas de Salem, la más representada de sus obras. Aunque está ambientada en 1692, durante los juicios de las Brujas de Salem, Miller la escribió como una alegoría del tipo de preguntas capciosas que observó en las audiencias del Congreso y que, más adelante, reconoció en el caso de Peter Reilly. La intervención de Miller en la charla con Reilly fue relativamente breve, pero incluyó una historia sobre un encuentro que tuvo en Nueva York con una mujer china llamada Nien Cheng. Durante la Revolución Cultural Comunista China de los años 60 y 70, que estaba diseñada para purgar al país de todo elemento capitalista, Cheng fue sometida a duros interrogatorios preparados para que confesara que era una espía anticomunista. Con lágrimas en los ojos, Nien relató al dramaturgo sus emociones cuando, al salir de prisión, vio un montaje de Las Brujas de Salem en su país de origen. En aquella época estaba segura de que algunas partes del diálogo tenían que haber sido reescritas por el director chino para que conectaran con el público nacional, porque las preguntas que se formulan a las acusadas en la obra eran exactamente iguales a las que me habían hecho a mí los revolucionarios culturales. Ningún estadounidense, pensaba, podía haber conocido estas formulaciones, expresiones y secuencias precisas. Se quedó impresionada al oír la respuesta de Miller, que le dijo que había sacado las preguntas de los documentos de los juicios de las Brujas de Salem de 1692 y que eran las mismas que se usaban en las audiencias del Comité de Actividades Antiamericanas. Más tarde, fue la siniestra coincidencia con las preguntas del interrogatorio de Reilly lo que le movió a implicarse en la defensa de Peter. La historia de Miller desvela una conclusión tenebrosa. Hay determinadas prácticas de notable similitud y eficacia que se han ido desarrollando a lo largo de muchísimos años y que facultan a los investigadores, en todo tipo de lugares y de propósitos, para sacarles a los sospechosos, a veces inocentes, confesiones de culpabilidad. El reconocimiento de este hecho llevó a Miller y a los comentaristas legales a recomendar que todos los interrogatorios relacionados con crímenes graves se grabaran en vídeo. De ese modo, argumentaban estos comentaristas, las personas que vean las grabaciones, fiscales, miembros del jurado, jueces, podrían valorar si la confesión se obtuvo de manera impropia. Y, ciertamente, la grabación de las sesiones de interrogatorio en casos de delitos graves se ha ido adoptando de forma creciente por todo el mundo. En teoría es una buena idea, pero en la práctica presenta un problema. El punto de vista de la cámara de vídeo casi siempre está detrás del interrogador y de cara al sospechoso. La cuestión legal de si el sospechoso ha confesado libremente o si el interrogador le ha extraído la confesión de forma impropia implica un juicio de causalidad sobre quién es el responsable de la declaración incriminatoria. Como ahora sabemos a partir de los experimentos de la profesora Taylor,
Si el ángulo de la cámara está dispuesto de modo que grabe el rostro de uno de los interlocutores desde detrás del hombro del otro, esto sesga la valoración crítica hacia el que sea más prominente en lo visual de los dos. Ahora también sabemos, a partir de los experimentos más recientes del psicólogo social Daniel Lassiter, que ese mismo ángulo de cámara que enfoca al sospechoso durante el interrogatorio lleva a los espectadores de la grabación a asignarle un grado superior de responsabilidad en la confesión y, por tanto, mayor culpa. Más aún, del mismo modo que cuando lo probaron Taylor y sus colegas, Lassiter y sus colegas descubrieron que este resultado demostraba ser tosudamente persistente. En sus estudios ocurría así con independencia de que los espectadores fueran hombres o mujeres, universitarios o adultos elegibles para un jurado de 40 o 50 y tantos, ya vieran la grabación una vez o dos, tuvieran una inteligencia profunda o no, y se les hubiera informado antes o no acerca del potencial efecto de sesgo del ángulo de la cámara. Y lo que quizá resulta más preocupante, este patrón idéntico aparecía independientemente de si los espectadores eran ciudadanos normales y corrientes, policías o jueces de la Corte Penal. Nada podía modificar el efecto prejuicioso del ángulo de la cámara, excepto cambiar este último. El sesgo desaparecía cuando la grabación mostraba el interrogatorio y la confesión de perfil, de modo que el sospechoso y el interrogador tenían la misma centralidad. De hecho, era posible revertir el sesgo mostrando a los espectadores una grabación de la misma interacción, pero con la cámara dispuesta por encima del hombro del sospechoso y enfocando la cara del interrogador. Entonces, y comparado con los juicios de las vistas de perfil, lo que se percibía es que los interrogadores forzaban la confesión. Aquí, manifiestamente, lo que es focal se entiende como causal. Por tanto, este es el dilema potencial que se presenta a las personas inocentes, quizá nosotros mismos, a las que se invita a acudir a la comisaría para colaborar con los investigadores en la resolución de un crimen. Desde luego, no hay nada malo en aceptar y ofrecerles esa ayuda, es lo que hacemos los buenos ciudadanos. Pero las cosas se pondrán más complicadas si empezamos a tener la sensación de que la sesión no está diseñada tanto para obtener información de nuestra parte, sino para obtener una confesión de nuestra parte. La recomendación típica de los abogados defensores sería que, en este punto, detengamos la sesión y pidamos un abogado. Sin embargo, esa opción tiene sus riesgos. Al terminar la sesión, quizá no podamos dar a los interrogadores los hechos que necesitan saber para resolver el crimen rápidamente y descartar por completo nuestra implicación, lo que nos permitiría disipar el fantasma de la sospecha allí mismo y en ese momento. Ser sospechoso de un crimen grave puede ser una experiencia aterradora, desagradable y prolongada que tal vez se alargue aún más si damos la apariencia de que tenemos algo que ocultar. Pero elegir continuar con una sesión que cada vez se parece más a un interrogatorio entraña ciertos peligros. Podemos estar exponiéndonos a unas tácticas que se han ido desarrollando en distintos lugares a lo largo de los siglos para extraer declaraciones incriminatorias de los sospechosos, incluidos los que son inocentes. Y hay razones para ser muy cautelosos porque, allá donde se han empleado, estas son las técnicas que han demostrado ser más eficaces para los interrogadores a la hora de lograr este fin. Supongamos que, después de valorar todas las opciones, decidimos continuar valientemente con la entrevista en un sincero intento de limpiar nuestro nombre. ¿Hay algo que podamos hacer para aumentar la posibilidad de que, si nos tienden una trampa o nos presionan para que hagamos falsos comentarios incriminatorios, los observadores externos sean capaces de identificar las trampas y la presión como causa de estos? Sí que existe. Son dos pasos que nos revela la investigación de los profesores Taylor y Lassiter. En primer lugar, debemos buscar la cámara por la habitación, que suele estar arriba y detrás del policía. En segundo lugar, tenemos que mover la silla y colocarnos de modo que la grabación de la sesión enfoque nuestra cara y la del interrogador en los mismos términos. No hemos de dejar que el efecto de que lo que es focal se entiende como causal funcione en nuestra contra en un juicio. De otro modo, tal como creía el juez Brennan, puede que nuestro juicio ya esté sentenciado. Por cierto, si alguna vez nos encontramos en una de estas situaciones que he descrito y elegimos dar por terminada la sesión y pedir un abogado, ¿hay algo que podamos hacer para minimizar las sospechas policiales de que tenemos algo que esconder? Esta es mi sugerencia: hay que echarme a mí la culpa. Debemos decir que, aunque nos gustaría ofrecer nuestra completa cooperación, una vez leímos un libro que nos instaba a considerar que los interrogatorios policiales no eran seguros, ni siquiera para los individuos inocentes. Adelante, hay que echarme a mí la culpa. Hasta se puede dar mi nombre. ¿Qué va a hacer la policía? Detenerme con cargos falsos, llevarme a la comisaría y emplear tácticas maquiavélicas para sacarme una confesión falsa. Nunca conseguirán condenarme,
porque buscaré la cámara y moveré mi silla. Estas pruebas que demuestran que las personas vemos automáticamente aquello que es focal como algo causal me ayudan a entender otros fenómenos que son difíciles de explicar. Por ejemplo, a los líderes se les otorga una posición causal mucho mayor de la que por lo general merecen en los éxitos o fracasos de los equipos, grupos y organizaciones que lideran. Los analistas del rendimiento empresarial han denominado esta tendencia romance del liderazgo y han demostrado que hay otros factores, como la calidad de los trabajadores, los sistemas empresariales internos y las condiciones del mercado, que tienen un mayor impacto en los beneficios corporativos que las acciones de los CEO. Aún así, al líder se le asigna una responsabilidad desmesurada sobre los resultados de la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde los salarios de los trabajadores son bastante altos, un análisis demostró que el empleado medio de una gran empresa cobra la mitad del 1% del salario del CEO. Si parece difícil explicar esa discrepancia en términos de justicia social o económica, quizá podamos hacerlo en otros términos: la persona que está arriba del todo es más visible, destaca más psicológicamente y, por tanto, se le asigna un papel causal indebido en el curso de los acontecimientos. En resumen, dado que lo más prominente tiende a verse como más importante y lo que es central en el foco de nuestra atención tiende a considerarse causal, el comunicador que consigue guiar la atención de su audiencia hacia determinadas facetas de un mensaje cosechará una significativa ventaja persuasiva. La buena disposición de los receptores hacia esos factores antes de tomarlos de hecho en consideración. En un sentido real, pues, la atención canalizada puede hacer que los receptores estén persuasivamente más abiertos a un mensaje antes de que lleguen a procesarlo. Este es el sueño de cualquier persuasor, porque a menudo el mayor desafío para un comunicador no es presentar un caso meritorio, sino convencer a los receptores para que dediquen sus limitados tiempo y energía a considerar sus posibles méritos. La percepción de la importancia del tema y la causalidad dan respuesta de forma exquisita a este desafío. Si la atención canalizada ofrece, de hecho, una ventaja persuasiva a un comunicador, surge una cuestión relacionada: ¿existen elementos de la información que no requieran el esfuerzo especial de un comunicador para dirigir hacia ellos la atención porque, por su naturaleza, ya la traen solo sobre sí mismos? Los comandantes de la atención. 1. Los atractores. Cuando empecé a enviar el manuscrito de mi libro Influencia a algunos posibles editores, su título provisional era Armas de la Influencia. Uno de ellos me llamó para contarme que su editorial podría estar interesada en contratar el libro, pero con una modificación importante. Para asegurarse de que llamara la atención en las mesas de novedades, me recomendaba cambiar el título por Armas de Seducción Social. Así, señaló, combinaría sexo y violencia en un solo vistazo. Aunque no acepté su sugerencia, entiendo su lógica. Hay determinados señuelos que llaman nuestra atención con fuerza. Los que lo hacen de forma más potente están vinculados a nuestra supervivencia. Los estímulos sexuales y violentos son ejemplos excelentes debido a sus conexiones con nuestras motivaciones fundamentales de, por un lado, reproducirnos y, por el otro, de evitar el daño, la vida y la muerte, literalmente. El sexo. No es ningún secreto que un estímulo sexual destacado puede desviar la atención humana de otros asuntos, a veces de todos los demás. Los novelistas, los dramaturgos y los guionistas de cine lo saben y lo emplean en sus tramas. Pensemos en Lolita, de Vladimir Nabokov, Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, y Magic Mike, de Steven Soderbergh. Los especialistas en marketing y publicidad lo saben y lo emplean en sus mensajes comerciales. Los científicos conductuales también conocen esto. Es más, estos nos han enseñado lo fácil que puede ser infiltrar asociaciones sexuales en las cosas para orientar la conducta. Observemos un pequeño estudio que se desarrolló en Francia. Los investigadores hicieron que una joven atractiva de 19 años abordara a dos grupos aleatorios de hombres de mediana edad que iban solos por la calle para pedirles ayuda en una acción que entrañaba cierto grado de riesgo. Señalaba a un grupo de 4 jóvenes macarras y les decía a los hombres que le habían robado el móvil. ¿Podría usted recuperármelo?, les preguntaba. Es comprensible que un hombre solo fuera reticente a intervenir, dadas las circunstancias. No conocía a la joven y, en vistas de cualquier posible altercado, le superaban en una proporción de 4-1. De hecho, en uno de los grupos, solo el 20% de los hombres prestó ayuda a la joven. Pero en el otro fueron casi el doble los que se lanzaron a la disputa tal cual se les pedía. ¿Qué es lo que explica esta diferencia? A todos aquellos hombres les había abordado minutos antes otra joven que les preguntaba por una dirección, a algunos de ellos por la calle Martín y a los otros por la calle Valentine.
resultó que el grupo de hombres más valientes coincidía con aquellos a los que se les había preguntado por esta segunda ubicación. Según los investigadores, que habían recogido pruebas de un estudio anterior, al preguntarles a los hombres por la calle Valentine se les incitaba a pensar en una festividad romántica con tintes sexuales, el día de San Valentín. Eran las conexiones sexuales con la palabra Valentine lo que disparaba su bravuconería y les empujaba a ganar el favor de la bella damisela sin importar los riesgos. Aunque los resultados son llamativos en lo que respecta a la facilidad con la que los estímulos sexuales despiertan la estupidez del varón de mediana edad, también dan indicios de una complicación instructiva. El atractivo de la joven que pedía ayuda para recuperar su teléfono no era suficiente en sí mismo para conseguirla. En todo el proceso hay algo crucial que tiene que ponerse primero en su lugar. Los hombres tenían que verse expuestos a un concepto con implicaciones sexuales, el día de San Valentín, antes de que ella pudiera impelerlos a actuar. Era necesaria una apertura que les volviera receptivos a su petición antes siquiera de que se la encontraran. En resumidas cuentas, se requería un acto de persuasión. La complejidad que entrañan los asuntos inguinales no se detiene aquí. Tomemos una estadística que contradice la noción de que incluir insinuaciones sexuales en un anuncio es una forma segura de aumentar las ventas. En la lista elaborada por la revista Advertising Age de las mejores 100 campañas del siglo XX, solo 8 contenían insinuaciones sexuales en el texto o en las imágenes. ¿Por qué tan pocas? A pesar de que las respuestas al contenido sexual pueden ser fuertes, no son incondicionales. Emplear el sexo para vender un producto solo funciona en aquellos objetos que la gente compra ya por motivos que de algún modo están relacionados con lo sexual. Los cosméticos, barra de labios, tinte para el pelo, aromas para el cuerpo, colonia, perfume y ropa ajustada, tejanos, bañadores, entran dentro de esta categoría. Los refrescos, los detergentes y los electrodomésticos de cocina, no, a pesar de los empeños ocasionales y errados de los publicistas que no entienden este punto. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Además, esto encierra una lección de mayor alcance, que va más allá del ámbito de la publicidad. En cualquier situación, la gente tiene más probabilidades de prestar mayor atención y dejarse influenciar por estímulos que encajan con los objetivos que se han marcado para dicho contexto. Solo en el ámbito de los estímulos sexuales, por ejemplo, los estudios han desvelado que los varones y las mujeres heterosexuales y sexualmente estimulados dedicaban más tiempo a la observación de fotografías de miembros del sexo opuesto muy atractivos. Esta inclinación parece natural y apenas digna de mención. Lo sorprendente está en que la tendencia aparecía solo en los casos en que los observadores se encontraban en busca de una relación romántica / sexual. Los individuos que no estaban buscando una pareja nueva no dedicaban más tiempo a mirar las fotografías de las personas más atractivas que a las que tenían un aspecto normal y corriente. De nuevo, el atractivo físico por sí mismo no era suficiente para arrastrar a la gente. Hay algo más, en este caso, el objetivo de encontrar una pareja nueva, que tiene que aparecer primero para que eso ocurra. Por tanto, existe una fuerte conexión entre los objetivos románticos sexuales de una persona y su tendencia a prestar atención a otras, aunque sean muy atractivas. Como comentario al margen, esa conexión puede enseñarnos un modo poco reconocido de calibrar las posibilidades de que una relación ya existente sobreviva. En una encuesta se planteó a diversos estudiantes universitarios con pareja una serie de preguntas estándares que normalmente sirven para predecir la estabilidad de las relaciones, cuestiones del estilo de los enamorados que estaban de su pareja, los satisfechos que se sentían con su relación, durante cuánto tiempo querían mantenerla y demás. Pero, aparte de esto, la encuesta incluía algunas preguntas nuevas que indagaban en factores atencionales tales como la frecuencia con que les llamaban la atención otras personas atractivas del sexo opuesto. 2 meses después de la encuesta se volvió a contactar con los participantes para preguntarles si su relación seguía intacta o había acabado. Hay que subrayar que el mejor indicador de una ruptura no era cuánto amor sentían por su pareja 2 meses antes o lo satisfechos que estaban con su relación en aquel momento o ni siquiera cuánto habrían deseado que durara. El indicador era la frecuencia con que se fijaban en los chicos o chicas guapos que aparecían a su alrededor. Estos hallazgos arrojan dudas sobre la eterna excusa de aquellos emparejados a quienes se les acusa de que se les va la mirada detrás de cualquier persona atractiva del sexo opuesto. Estaré a dieta, pero eso no significa que no pueda echar un vistazo a la carta, dado que esto puede entrañar daños posteriores. En nuestras relaciones, por tanto, debemos fijarnos en cualquier aumento de la atención que presta nuestra pareja, o nosotros mismos, a otras alternativas atractivas,
pues puede ser una señal de que la pareja está en peligro. La amenaza. La violencia, y su consiguiente amenaza a la seguridad, siempre ha tenido un gran poder para atraer la atención humana. Hay pruebas de ello a nuestra disposición por todos lados, desde nuestra fascinación con los accidentes automovilísticos, que nos hace imposible no mirarlos, hasta las enormes ventas de los videojuegos más horripilantes o lo taquilleras que son las películas violentas, a las que solía llamarse películas de tiros, pero ahora se han transformado en algo un poco más gore, de explosiones o de masacres. Esta tendencia a prestar especial atención a estímulos potencialmente amenazadores parece acompañarnos desde la infancia y a menudo nos empuja a cometer idioteces, de hecho, producidas por el miedo. Por ejemplo, existen riesgos que corremos por temor, acciones arriesgadas que emprendemos para evitar el daño que puede causarnos algo que en realidad quizás sea menos peligroso que nuestros propios actos, pero en ese momento estamos centrados en ello y, por tanto, llegamos a temerlo en mayor medida. Tras los aterradores sucesos del 11 de septiembre de 2001, en los que 4 aviones comerciales fueron secuestrados y estrellados por miembros de Al-Qaeda, los medios aumentaron la cobertura de historias relacionadas con el 11S. Como resultado, miles de estadounidenses que planeaban hacer viajes de larga distancia abandonaron las peligrosas rutas aéreas por el automóvil. Pero la proporción de accidentes en los viajes por carretera es mucho mayor que en los trayectos en avión, lo que hace que esa elección sea en proporción más letal. Se estima que aproximadamente unos 1.600 estadounidenses perdieron la vida en accidentes de coche adicionales que no deberían haberse producido como resultado directo de esto, 6 veces más que el número de pasajeros que murieron en el único accidente de aviación que tuvo lugar el año siguiente en Estados Unidos. Por supuesto, es posible que este cambio de viajar en avión a hacerlo por carretera no tuviera que ver con el efecto de los riesgos por temor, sino con el aumento de las molestias que entrañan los nuevos procedimientos de seguridad en los aeropuertos estadounidenses. La probabilidad de esta explicación se reduce al compararla con un estudio que muestra una caída similar de pasajeros en el metro londinense tras los atentados sufridos en este lugar en julio de 2005, aunque no se implementaron incómodos procedimientos de seguridad adicionales. En vez de viajar en metro, los londinenses empezaron a comprar bicicletas para desplazarse. Puesto que en Londres los desplazamientos en bicicleta son a menudo más peligrosos que los trayectos en metro, las lesiones relacionadas con esta clase de accidentes se dispararon a lo largo de los meses siguientes con cientos de víctimas ciclistas adicionales. El riesgo por temor resulta ser de verdad peligroso y ciertamente temible. Está claro que los profesionales del marketing de determinados productos, desde alarmas domésticas antiincendios, pasando por programas de backup informático hasta desodorantes, llenan sus anuncios de información amenazante destinada a capturar nuestra atención. Sin embargo, la mayor parte de los datos que hablan de la eficacia de dicha información provienen de quienes intentan alejarnos de formas de vida poco saludables. Por norma, los mensajes que presentan las consecuencias más temibles de los malos hábitos de salud funcionan mejor que los más moderados o los que presentan las consecuencias positivas de los buenos hábitos. Además, cuanto más prominentes y llamativas sean las apelaciones temibles, mejor funcionan. En más de una decena de países, la inclusión de advertencias e imágenes aterradoras de gran tamaño en los paquetes de tabaco ha producido el doble efecto de convencer a los no fumadores para que sigan siéndolo y a muchos que sí lo son para que desistan de su hábito. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Pero hay un tipo concreto de mensajes destinados a infundir temor que parecen ser más capaces de producir cambios en la conducta. Y lo consiguen, irónicamente, rebajando el terror que nos producen. Esto no es un beneficio menor, porque sentir un temor muy elevado a las ominosas consecuencias del cáncer de pulmón, o la diabetes o la hipertensión, puede llevar a las posibles víctimas a negar que tales consecuencias les sobrevengan en persona. ¿Qué demonios?, podría decir un gran fumador. Mi abuelo materno fumó toda su vida y vivió hasta los 80 años, así que probablemente tengo buenos genes anticáncer. Y otros pueden refugiarse en tonterías distintas, pero igual de erradas, para ahogar el aumento de ansiedad. Una de las excusas preferidas entre los jóvenes que empiezan a fumar es pensar que para cuando su salud empiece a sufrir las consecuencias de sus acciones, habrá tratamientos médicos disponibles que podrán recibirse con facilidad. ¿Cuál sería, pues, la alquimia persuasiva que permite a un comunicador sembrar en sus receptores una profunda inquietud sobre las consecuencias negativas de sus malos hábitos sin que terminen por negar el problema en un intento de controlar sus miedos, ahora espoleados? El emisor solo tiene que añadir a su escalofriante mensaje información clara acerca de los pasos legítimos y ya disponibles que los receptores pueden dar para modificar sus peligrosos hábitos.
De este modo se puede lidiar contra esos temores sin recurrir a cualquier bobada para engañarse a uno mismo que termine frenando emprender una acción, sino a través de un cambio genuino orientado hacia posibilidades que movilizan estos gestos. Pensemos en cómo un equipo holandés consiguió reorientar el comportamiento de unos individuos que, tras someterse a un test, fueron informados de su especial vulnerabilidad hacia la hipoglucemia, una patología de la glucosa en sangre que también se conoce como bajo nivel de azúcar en la sangre crónico, y de sus consecuencias, en ocasiones graves, tales como el fallo de algún órgano, convulsiones y depresión. Junto a esta información alarmante también se les facilitó información sobre un taller al que podían asistir para mejorar su dieta y, en consecuencia, sus posibilidades de evitar la enfermedad. La mayoría buscó más información acerca del taller sobre dietas y, en comparación con otros individuos en un estado similar de salud a quienes se interpeló con un mensaje que infundía menos miedo, mostraron una tendencia 4 veces mayor a inscribirse en el taller. Eso se debe a que pensaron que el taller tendría un impacto favorable sobre su salud y emplearon esa creencia, en vez de la negación del problema, para lidiar con su ansiedad. Por tanto, este enfoque es el mejor que pueden emplear los comunicadores del ámbito de la salud pública para comunicar hechos que son ciertos y a la vez temibles. Deben esperar a citarlos en el momento en que exista información sobre sistemas de asistencia accesibles, programas, talleres, webs o teléfonos de ayuda que puedan incorporar a sus comunicaciones. En términos generales, ni los estímulos sexuales ni los amenazantes, aunque resultan llamativos, tienen un efecto único ni simple. Teniendo en mente sus complejidades, es posible comprender cómo el empleo de esos estímulos puede ayudarnos a cosechar grandes éxitos en algunas situaciones en las que queramos ejercer nuestra influencia, pero no produce comportamientos contrarios en otras. Cuando algunos colegas de mi equipo y yo nos pusimos a reflexionar sobre este asunto, nos dimos cuenta de que los publicistas a menudo ignoran estas complejidades y, en consecuencia, pueden llegar a producir campañas muy caras que, en realidad, acaban minando las ventas del producto. Cuando uno de los miembros de nuestro equipo de investigación, Vlad Griskevicius, nos instó a adoptar una perspectiva evolucionista, nos dimos cuenta de que los humanos habrían desarrollado en fechas muy tempranas una fuerte tendencia a integrarse en un grupo, donde el número supone fuerza y seguridad, cuando se encontraban en circunstancias amenazantes, y a evitar en lo posible actuar por separado, caso en el que serían vulnerables ante los depredadores o los enemigos. Sin embargo, en una situación con posibilidades sexuales el comportamiento sería el opuesto. En esos casos, una persona querría distanciarse del grupo para ser el principal beneficiario de la consideración romántica. También nos dimos cuenta de que estas dos motivaciones contrarias, la de encajar y la de destacar, coinciden perfectamente con un par de ganchos comerciales predilectos desde siempre. Uno de ellos, el de la variedad, no te quedes fuera, nos insta a unirnos a la mayoría. El otro, el del tipo, sé único, nos insta a apartarnos del grupo. Si esto es así, ¿qué mensaje es mejor que lance un publicista a las mentes de sus receptores? Nuestro análisis nos llevó a pensar que el mensaje basado en la popularidad sería el adecuado en cualquier situación en la que los miembros del público hubieran estado expuestos a estímulos atemorizadores, quizá en medio del visionado de una película violenta en televisión, porque la gente que está concentrada en las amenazas quiere unirse al grupo. Pero enviar ese mensaje en un anuncio a la audiencia de una película romántica en la televisión sería un error, porque la gente cuyo pensamiento está enfocado en lo amoroso quiere apartarse del grupo. Cuando pusimos a prueba esta idea en un experimento, los resultados me impresionaron. Creamos un anuncio que enfatizaba la popularidad del Museo de Arte Moderno de San Francisco, más de 1 millón de visitantes al año, y que alimentó una disposición favorable al museo entre personas que estaban viendo una película violenta en ese momento. No obstante, el mismo anuncio tuvo el efecto de desinflar la atención hacia el museo entre otro grupo de gente que había estado viendo una película romántica. Sin embargo, el mismo anuncio levemente alterado, formulado para enfatizar la distinción en vez de la popularidad de la asistencia al museo, destácate entre la multitud, tuvo el efecto contrario. El anuncio de la distinción tuvo un gran éxito entre individuos que estaban viendo la película romántica, y tuvo en particular poco eco entre los espectadores del film violento. Aunque el patrón de los datos parece complicado, resulta más sencillo cuando se observa a través del prisma de uno de los argumentos clave de este libro, la eficacia de los mensajes persuasivos, en este caso, sobre dos temas influyentes que se han usado de forma habitual durante siglos, se verá drásticamente afectada por el tipo de apertura que se haya experimentado justo antes. Si mediante esta ponemos a la gente en un estado de ánimo receloso, movidos por el afán de seguridad, aumentará su atracción por la popularidad y se reducirá el deseo de distinción.
Pero si la usamos para poner a la gente en un estado de ánimo amoroso, llevados por el deseo de destacar, ocurrirá lo contrario. Casi todas las emisoras de radio y los canales de televisión tienen a una persona que gestiona la información del tráfico. Sus responsabilidades no tienen nada que ver con lo que de entrada podría pensarse: coordinar la información sobre el estado de las carreteras locales, los accidentes automovilísticos y los cortes de tráfico. En lugar de esto, este individuo se encarga, la mayor parte de las veces desde un puesto de editor de registro, de ubicar las franjas publicitarias de modo que un anuncio determinado aparezca espaciado adecuadamente en varios momentos del día y no se emita demasiado cerca de la publicidad de un competidor directo. Tal como sabe cualquiera que se dedique a la publicidad, sería un horrible pecado de gestión del tráfico si, por ejemplo, el editor colocara un anuncio de furgonetas Ford justo después de uno de camionetas Toyota. Errores como estos provocan amargas quejas por parte de los anunciantes, que saben que estos fallos difuminan su mensaje y suponen un despilfarro de dinero. Estoy seguro, sin embargo, de que ningún publicista ha considerado las consecuencias económicas de mucho mayor alcance potencial que supondría considerar la ubicación de los anuncios de una forma distinta, la cual reconociera que el contenido de la programación del medio, por ejemplo, un programa popular de televisión, hace algo más que exponer al público a los mensajes publicitarios que lo acompañan, sino que también predisponen a esa audiencia, persuasivamente, a determinados tipos de mensajes comerciales. Me apostaría lo que fuera a que sí, por ejemplo, los comerciales de medios de Ford desean comprar franjas publicitarias que anuncien la Ford F-150 como la camioneta más vendida en Estados Unidos desde hace 39 años, como hacen algunos anuncios, no piensan en priorizar la ubicación durante la emisión de thrillers, películas de miedo o programas de noticias, ni en evitar las comedias románticas ni las historias de amor. Y, viceversa, apostaría lo que fuera a que si están pensando en comprar franjas publicitarias para los anuncios de la F-150 que promocionan el distintivo FX Appearance Package e incitan a los compradores con un "prepárate para destacar", no piensan en priorizar su ubicación del modo contrario. Mal por Ford. Y ahora algo totalmente distinto: cambio, presto. Cada vez que detectamos un cambio a nuestro alrededor, nuestra atención se dirige a él. A este respecto, no estamos solos. Esta reacción está muy extendida en el reino animal. Es tan básica que gracias a ella fue posible dominar el patrón de comportamiento más conocido de, quizá, el grupo de animales más famoso de la historia de la ciencia psicológica, los perros de Pavlov. Cualquiera que haya recibido una sola clase de psicología conocerá los titulares de la historia. En una serie de innovadores experimentos, el gran científico ruso Iván Pavlov consiguió que los perros empezaran a salivar en presencia de algo, por ejemplo, el sonido de una campanilla, que no tenía nada que ver con esa reacción. Para conseguirlo, hacía sonar la campana justo antes de darles de comer en repetidas ocasiones. En poco tiempo, los perros se ponían a salivar al oír la campana, aun en ausencia de cualquier tipo de comida. Pero casi nadie que haya pasado por una clase de psicología sabe la historia completa, porque pocos profesores de la materia la conocen. Después de que muchas pruebas hubieran convencido a Pavlov de la fiabilidad y la fortaleza de su crucial descubrimiento del reflejo condicionado, quiso enseñárselo a otras personas. Pero cuando invitaba a algún visitante a su instituto para que presenciara una demostración, a menudo fracasaba. Lo mismo pasaba cuando uno de sus asistentes condicionaba a uno de los perros en alguna de las salas de experimentación del instituto y pedía después a Pavlov que observara el resultado. Con demasiada frecuencia, el perro no respondía y dejaba al asistente cabizbajo y a su jefe perplejo. Finalmente, Pavlov se dio cuenta de que podía explicar los dos fracasos de la misma forma: al entrar en un espacio distinto, tanto él como el visitante se convertían en nuevos estímulos que atrapaban la atención del perro, lo distraían de la campana y de la comida y lo dirigían a las circunstancias alteradas del laboratorio. A pesar de que no fue el primer científico en advertir esta clase de ocurrencia, Pavlov reconoció el propósito mediante el nombre que le dio, reflejo investigador. Entendió que, para sobrevivir, todo animal necesita ser extremadamente consciente de cualquier cambio inmediato que se produzca en su entorno, y debe investigar y evaluar estas diferencias por los peligros u oportunidades que puedan suponer. Este reflejo es tan potente que se impone a todas las demás operaciones. El poderoso efecto de un cambio súbito de las circunstancias ambientales sobre la concentración humana puede parecer un acontecimiento mundano que nos afecta a todos. Vamos de una habitación a otra para hacer algo en concreto, pero una vez allí, olvidamos para qué hemos ido. Antes de maldecir nuestros fallidos poderes memorísticos,
consideremos la posibilidad de que exista otra razón, científicamente documentada, que explica este lapso de memoria. Cruzar el umbral de una puerta hace que nos olvidemos porque el cambio abrupto en el entorno físico redirige nuestra atención al nuevo entorno, y en consecuencia nos distrae de nuestro propósito. Este descubrimiento me gusta porque ofrece una explicación menos preocupante para mis propios olvidos. Me digo a mí mismo, no te preocupes, Cialdini, no es cosa tuya, ha sido la maldita puerta. Más de un siglo después de la caracterización de Pavlov, nuestra reacción corporal al cambio ya no se llama reflejo, sino respuesta de orientación, y diversos estudios nos han iluminado sobre ella. No está limitada a los sentidos, como pensaba Pavlov, sino que atañe a todo tipo de ajustes fisiológicos, entre ellos la respiración, el flujo sanguíneo, la hidratación de la piel y el ritmo cardíaco. Uno de los indicadores que ha merecido un reciente escrutinio científico se produce en el cerebro, donde un patrón de actividad eléctrica conocido como la onda o onda de orientación, fluye a través de sectores que se asocian con la evaluación. Al registrar el aumento y el descenso de las ondas o en varias personas conectadas a mecanismos de neuroimagen, los neurocientíficos han identificado los tipos de estímulos que producen las notificaciones más poderosas de la atención. Una de estas categorías, asociadas con los cambios, merece nuestra consideración, pues tiene implicaciones intrigantes para la psicología de la influencia. Hace un tiempo pasé un año como investigador visitante en la Facultad de Comunicación y Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California, donde quería aprender cosas acerca del enfoque de los medios de masa sobre la persuasión. Una razón de peso por la que elegí Annenberg, aparte de la calidad de su profesorado, era el contexto de procedencia de sus alumnos. Muchos de los que estudiaban grados superiores tenían experiencia previa en la industria televisiva o cinematográfica y consideré que serían valiosas fuentes de información sobre la manera de comunicar el impacto en los medios de masas. Una mujer, que había producido algunos anuncios televisivos de gran éxito así como documentales, fue particularmente instructiva. Ella afirmaba que, en ambos campos, un productor, guionista o director que busque la persuasión debe preocuparse fundamentalmente por los planos y los cortes. Todo lo demás, decía, son solo variaciones y refinamientos de esos elementos básicos. Recuerdo haber pensado, bueno, claro que tienes que controlar cuidadosamente los planos, porque son el contenedor de tu mensaje, eso es obvio. Pero dar la misma importancia a los cortes, que son simples cambios desde algún aspecto del contenido y hasta él, eso es nuevo, es diferente. Y, en consonancia con el argumento de este apartado, lo que atrapó mi interés fue esa diferencia. Cuando le pregunté por ello, me ofreció una justificación que concuerda con la dinámica persuasiva. Los cortes se usan para dirigir la atención de la gente a los elementos de tu mensaje en los que de verdad quieres que se centren. En otras palabras, los cortes son cruciales para el éxito persuasivo porque pueden manipularse para desplazar el centro de atención al elemento del mensaje que el persuasor crea que es más convincente, lo que conduce toda la escena a ese rasgo concreto. Dicho corte instigará una respuesta de orientación hacia el elemento deseado entre los miembros de la audiencia antes siquiera de que lo hayan experimentado. No tengo conocimiento de que otros publicistas o productores cinematográficos hayan aprendido a emplear este enfoque de manera sistemática como creadores de momentos. Pero sí sé que los publicistas televisivos, al menos, parecen haber entendido mal su esencia. Las investigaciones confirman que, en vez de emplear los cortes de forma calculada para dirigir la atención tan solo a las facetas más importantes de su material, los publicistas televisivos han destacado por aumentar de forma indiscriminada y teatral la frecuencia general de los cambios de escena en un mismo anuncio en más de un 50% a lo largo de los últimos años. Como es predecible, los espectadores terminan confundidos sobre qué quiere contar el anuncio e irritados por el hecho de que su atención se lleve de un lado a otro de manera continua y azarosa. Como resultado, aunque los anuncios televisivos con muchos cortes atraen más la atención en general, provocan un recuerdo significativamente menor de las apelaciones persuasivas del anuncio y, por tanto, una persuasión muy inferior. Es fácil entender por qué la atención de los espectadores no queda fijada a los mejores argumentos del anuncio, sino que se desperdiga por todos sus atributos, relevantes e irrelevantes. Para todos los afectados, se trata de un caso de muerte producida por 1000 cortes. Por supuesto, hay muchos canales de comunicación que, a diferencia de los medios radiofónicos y televisivos, transmiten la información persuasiva en una forma acabada e inmutable: periódicos, revistas, libros, folletos, letreros de escaparates, emails y demás, y, en consecuencia, no pueden emplear los cortes para capturar y dirigir de manera estratégica la atención del público.
Para equilibrar el poder de la diferencia al emplear estos medios, los persuasores recurren por lo general a una táctica más tradicional. En la interpelación incluye lo novedoso, es decir, algo diseñado para distinguirse, con apariencia original, poco familiar o sorprendente, que además funciona bien para atraer la atención. De hecho, casi todo lo que un persuasor pueda hacer para distinguir un objeto de sus competidores tiene este efecto. Y mientras el objeto destacado tenga valor, su atractivo superará al de los rivales que lo posean en igual, o incluso mayor, medida. Alguna nueva investigación traza una ruta previamente sin descubrir hacia la diferenciación de este codiciado tipo. En el capítulo 3 vimos uno de los medios por el que los profesionales del marketing nos obligan a prestar una atención selectiva al valor de sus productos, nos piden, a través de algún tipo de cuestionario, que evaluemos la calidad de lo que ellos ofrecen sin que analicemos al mismo tiempo las ofertas comparables de sus rivales. Pero hay otras formas más sutiles de conseguir ese mismo objetivo. Consideremos los resultados de un estudio desarrollado en la Universidad Northwestern. Los investigadores dieron a los participantes online información sobre dos tipos de sofá que llamaremos Sueños y Titán. Manufacturados por dos empresas de muebles diferentes, ambos eran comparables en todos los aspectos excepto los cojines. Los del modelo Sueños eran más mullidos y confortables que los del Titán, pero menos duraderos. En esta comparación frente a frente, los potenciales compradores prefirieron los cojines más recios del Titán antes que los más mullidos del Sueños, un 58% frente a un 42%. Pero esto cambió cuando los investigadores enviaron la misma información a otra muestra de participantes online junto con información acerca de las características de otros 3 modelos de sofá. Los adicionales no eran competidores fuertes y mostraban debilidades en toda una variedad de dimensiones, pero todos tenían cojines resistentes como los del Titán. En la comparación en el interior de este conjunto, el modelo Sueño superó a todos los demás y ganó esta vez por un 77%. Es un descubrimiento asombroso. De entrada, lo que uno imaginaría es que añadir más competidores a la muestra de opciones tendería a hacer que el número de veces que se seleccionara el modelo Sueños fuera menor, y no mayor, por ninguna otra razón que la escasez de las posibilidades. Aparte, el Titán seguía entre las alternativas disponibles y conservaba todos sus puntos fuertes. ¿Por qué producían los sofás adicionales un giro drástico en favor del modelo Sueños? Después de múltiples estudios sobre el tema, los investigadores están seguros de saber la razón. Al añadir 3 modelos con cojines resistentes, la comodidad y lo mullido de los cojines del modelo Sueños se convirtieron en cualidades que lo distinguían de las otras 4 posibilidades, y, como hemos visto, lo que es distintivo atrae nuestra atención, algo que en este caso llevó a una mayor percepción de la importancia de la comodidad de los cojines. Desafortunadamente, la gran mayoría de los datos científicos acerca de la persuasión siguen siendo poco utilizados por quienes la ponen en práctica, incluso en el caso de descubrimientos tan valiosos. Los comandantes de la atención 2, los imanes. Aparte de las ventajas persuasivas que comporta dirigir la atención hacia un estímulo en particular, la capacidad de mantenerla allí fija también entraña beneficios considerables. El comunicador que sepa enfocar la atención de su público hacia los elementos favorables de un argumento aumentará las posibilidades de que este último resista bien los desafíos que puedan suponer los puntos de vista contrarios, que, en consecuencia, habrán quedado fuera del espectro de atención del público. De hecho, hay determinados tipos de información que aúnan el poder inicial de atracción y el del mantenimiento de la atención. La información sobre uno mismo, por ejemplo, combina ese potente golpe en 2 tiempos. Si se tienen dudas sobre ello, podemos llevar a cabo un pequeño experimento con algunos amigos. Hacemos una foto de grupo con una cámara digital y luego la pasamos, con la foto en la pantalla, de mano en mano. Debemos observar el modo en que cada uno de ellos mira la foto antes de pasarla. Si estos amigos se parecen a los míos, o a mí, incluso, se mirarán primero, durante más tiempo y también al final a sí mismos. La relevancia personal. No hay duda de que la información sobre uno mismo es un imán de la atención extremadamente potente. Las ramificaciones que esto supone para la influencia social persuasiva son significativas. En el ámbito de la salud personal, cuando los receptores se tropiezan con un mensaje que encuentran relevante, porque ha sido diseñado específicamente para ellos, por ejemplo, haciendo referencia a la edad, el sexo o el historial clínico del receptor, existen más probabilidades de que le presten atención, les parezca interesante, se lo tomen en serio, lo recuerden y lo guarden para volver a consultarlo en el futuro, todo lo cual deriva en una mayor eficacia comunicativa, tal como se ha reflejado en ámbitos tan diversos como la pérdida de peso,
la voluntad de hacer ejercicio, el abandono del tabaquismo y los exámenes de prevención del cáncer. La continua aparición de bases de datos electrónicas de gran escala, historiales médicos digitalizados y aparatos de contacto personal, como los teléfonos móviles, han hecho que la emisión de mensajes individualizados a medida sea cada vez más fácil en términos logísticos y económicos. Visto solo en términos de eficacia, cualquier comunicador médico que no haya investigado ya el potencial de tales herramientas debería avergonzarse. El impacto que tiene esta cualidad de la relevancia personal para fijar nuestro foco de atención atañe también a las interpelaciones comerciales. Imaginemos que somos un consultor especialista en persuasión a quien se ha pedido ayuda para lanzar al mercado un nuevo desodorante antitranspirante cuyo público objetivo es un perfil de padres aficionados a las carreras automovilísticas de la NASCAR. Llamémosle Pit Stop. Supongamos aún más que el producto llega acompañado de unas pruebas científicas convincentes que demuestran su eficacia superior y que la agencia de publicidad tiene la intención de incluir esto en los anuncios. Pero la agencia no tiene claro qué tiene que decir en primer lugar para dirigir la atención del público hacia el convincente argumento del resto del anuncio. Por esa razón se ha dirigido a nosotros, para que les demos nuestra opinión sobre las primeras líneas del texto, que es después de todos estos años, quizá la gente haya aceptado que los antitranspirantes no van a mejorar más. Tal vez incluso se hayan dado por vencidos con esas feas manchas en la ropa que dejan los días calurosos de duro trabajo. Ya no tendrán que seguir haciéndolo. ¿Qué pequeño cambio, en apariencia menor, podríamos sugerir para aumentar las posibilidades de éxito de la campaña de Pit Stop, hacer que la agencia quede encantada y dar brillo a nuestra reputación de magos de la persuasión? No consistiría en nada más que en sustituir la expresión, la gente, y el tiempo verbal en tercera persona del plural por la interpelación directa en segunda persona, quizá hayas aceptado. De acuerdo con los resultados de un estudio análogo de la Universidad Estatal de Ohio, esta pequeña modificación mejorará la predisposición del público hacia el producto. No obstante, puesto que la función de los señuelos de la relevancia personal es únicamente atraer la atención hacia el mensaje, y no nuestra aprobación automática, para que este cambio a la segunda persona mejore el rendimiento del anuncio también será necesario fortalecer el argumento sobre las virtudes de Pit Stop. Tal como demostró el estudio de la Universidad Estatal de Ohio, si el resto del anuncio ofrece pruebas débiles sobre la eficacia de Pit Stop, lo que haría este cambio a la introducción personalizada es provocar que el público, que ahora estará más atento, se muestre menos favorable al producto. Por tanto, he aquí otra lección sobre la persuasión: cuando se tiene un argumento ganador, se pueden emplear como apertura señuelos sencillos de relevancia personal, como la interpelación en segunda persona, para predisponer al público para que tome en consideración ese argumento antes incluso de verlo o escucharlo. Hay otro tipo de contexto en el que las cualidades atractoras de los señuelos de la relevancia personal pueden afectar al éxito persuasivo: las reuniones o encuentros en que los miembros de un grupo deben comunicar su punto de vista en un foro público junto a otras personas que hacen lo mismo. Sobre esto aprendí una lección ejemplar cuando al principio de mi carrera me pidieron que hablara de mis investigaciones en un congreso internacional patrocinado por una gran corporación. Estaba nervioso. Había hablado muy pocas veces delante de un público empresarial y nunca en un entorno internacional. Mi ansiedad se disparó cuando leí que mi charla estaba programada después de un intermedio artístico, en el que el prestigioso bailarín Edward Bellele iba a interpretar una escena de la obra maestra del ballet Apollo, de George Balanchine e Igor Stravinsky. Ese orden fue el culpable de las dos mayores decepciones que me llevé en aquel congreso. La primera era de esperar: el público quedó embelesado con la actuación. Después de todo se trataba de Balanchine, Stravinsky, Bellele y Apollo, y mi presentación palideció en comparación. Pero hubo un segundo infortunio que no había anticipado. Aunque durante toda la actuación estuve sentado en primera fila, no vi nada de ella. Me la perdí entera y sé perfectamente por qué. Estaba centrado en mí mismo y en mi inmediata charla, en todas las asociaciones de ideas, en la expresión, en las transiciones, en las pausas y en los puntos que quería enfatizar. Haberme perdido esa experiencia es una de las cosas de las que siempre me he arrepentido, pues después de todo se trataba de Balanchine, Stravinsky, etc. Fui víctima de lo que los científicos conductuales llaman el efecto next in line, el siguiente en la fila, y, en consecuencia, desde entonces he averiguado cómo evitarlo e incluso cómo emplearlo en mi propio provecho. Quizá todo el mundo pueda usarlo. Imaginemos que, como tenemos en mente un plan fantástico, estamos deseando llegar a una reunión de trabajo convocada para abordar un problema recurrente de personal.
Digamos también que el grupo se reúne con la suficiente frecuencia para que todo el mundo esté familiarizado con los demás y con el formato básico de la reunión. Por turnos, cada uno de los miembros de la mesa debe hacer una intervención donde explique su posición y su recomendación. Finalmente, pongamos que uno de ellos es Alex, un manager que siempre es la persona más influyente en las reuniones y que suele acabar determinando el rumbo para resolver los problemas que adopta el grupo. Nos resulta fácil decidir nuestra estrategia para la reunión. Nos aseguramos de sentarnos al lado de Alex para que se entere bien de todo lo que decimos en nuestra intervención, que hemos escrito con tanto cuidado desde la frase inicial. Pues eso sería un error. Tanto si nuestra intervención va antes como después de la suya, según el efecto Next in Line, a Alex le costará procesar nuestra solución, da igual lo buena que sea. Si nuestra intervención va justo antes de la de Alex, es probable que se pierda los detalles porque estará repasando mentalmente lo que va a decir. Si va justo después, es probable que se pierda esos detalles porque estará repasando para sí lo que acaba de decir. Es lo que me pasó a mí en aquel congreso internacional. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. El poder de atracción de mi ensimismamiento agudizado en esos momentos menos privilegiados me impidió apreciar los méritos del evento. ¿Cómo navegar por las procelosas aguas de la reunión de forma más experta de lo que nos sugiere nuestra primera inclinación? Mi propuesta es trazar un plan que tenga en cuenta tanto el efecto Next in Line como el fenómeno por el que aquello que es focal se entiende como causal. Debemos sentarnos al otro lado de la mesa, delante de Alex, donde, 1, estará lo bastante alejado de su presentación para escucharla nuestra con atención y, 2, dada nuestra prominencia visual, nos considerará totalmente responsables de los planteamientos de nuestras buenas recomendaciones para resolver el problema. Por supuesto, si no se nos ha ocurrido ninguna solución congruente para el problema, quizá prefiramos sentarnos junto a él para que, si está metido en su burbuja de ensimismamiento, no se entere de este hecho. Aunque la relevancia personal pueda considerarse justamente como el pegamento extrafuerte de la atención, hay otro tipo de información que, aunque menos reconocida, provoca el mismo efecto de atracción. Para explicarlo de forma adecuada tendremos que dar un pequeño rodeo gastronómico por la historia de la psicología que nos llevará a una cervecería al aire libre de la Alemania de mediados de los años 20. Lo inacabado. Kurt Lewin es generalmente reconocido como el padre de la psicología social moderna. Antes de emigrar a Estados Unidos impartió clases durante una década en la Universidad de Berlín y, como pionero en la defensa del papel de la mujer en la educación superior, dio a este campo diversas hijas académicas muy notables. Una de ellas, una brillante joven lituana llamada Blume Zeigarnik, se encontraba entre un grupo de estudiantes y ayudantes de investigación que se reunía de manera regular con Lewin en una cervecería al aire libre para discutir sus ideas. Una noche, la conversación derivó hacia el notable talento de un veterano camarero del lugar. Sin anotar nada era capaz de recordar y distribuir a la perfección la comida y la bebida de enormes mesas de comensales. A medida que la conversación del grupo universitario progresaba, Lewin y Zeigarnik desarrollaron un plan para explorar los límites de la imponente memoria del camarero. Una vez hubo servido a todos los miembros del grupo, de nuevo, de manera impecable, taparon sus platos y sus vasos y le pidieron que volviera a la mesa y recordara lo que había pedido cada uno. Sin embargo, esta vez no fue capaz de hacerlo, ni siquiera estuvo cerca de acertar. ¿A qué se debía esta diferencia? Por supuesto, había pasado un poco más de tiempo, pero no parecía que esta fuera la causa probable, pues había sido solo el rato necesario para que los comensales taparan sus platos y vasos con las servilletas. Lewin y Zeigarnik sospechaban que la razón era de otro cariz. En cuanto el camarero distribuía correctamente el último plato frente al postrero comensal de la mesa, la tarea de servir al grupo pasaba de inconclusa a terminada. Y las labores pendientes se recuerdan mejor, pues llaman nuestra atención para que podamos ejecutarlas y despacharlas de manera satisfactoria. Una vez completadas, los recursos de nuestra atención se dirigen a la ejecución de otros objetivos, pero mientras se desarrolla la actividad inicial, debe reservársele un alto nivel de concentración cognitiva. Para poner a prueba esta lógica, Zeigarnik llevó a cabo una serie de experimentos que ella misma, Lewin y muchos otros han empleado como punto de partida de la investigación que ha llegado a conocerse como el efecto Zeigarnik. Para mí pueden extraerse dos conclusiones importantes de los descubrimientos de los más de 600 estudios sobre el tema que existen hoy. En primer lugar, y en consonancia con los acontecimientos de la cervecería al aire libre, cuando tenemos el compromiso de cumplimentar una tarea, recordaremos mejor toda clase de elementos relacionados con ella si todavía no hemos podido terminarla, porque nuestra atención se mantendrá centrada en ella.
En segundo lugar, si estamos desarrollando dicha tarea y nos interrumpen o nos distraen, sentiremos un incómodo y constante deseo de volver a ella. Esta sensación, que también nos empuja a volver a las historias incompletas, a los problemas irresueltos, a las preguntas sin respuesta y a los objetivos no cumplidos, refleja un anhelo de cierre cognitivo. La primera de estas conclusiones: que el hecho de dejar inacabada una actividad hace que recordemos mejor todo lo que la atañe, contribuye a explicar los resultados de algunas investigaciones que de otro modo nunca habría llegado a entender. Existe una serie de estudios en los que diversos individuos veían o escuchaban programas de televisión que incluían anuncios de refrescos, enjuague bucal o analgésicos. Después se comprobaba su recuerdo de estos anuncios. La mayor parte de los recuerdos correspondían a detalles de algunos anuncios que los investigadores habían detenido 5 o 6 segundos antes de su final natural. Es más, este mejor recuerdo de los detalles de los anuncios interrumpidos era patente tanto en el momento como 2 días después y, especialmente, 2 semanas más tarde, lo que demostraba el poder que posee la falta de cierre para atraer nuestra atención. Quizá aún más desconcertantes a primera vista sean los hallazgos de un experimento sobre la atracción que diversas universitarias sentían hacia varios jóvenes atractivos. Las mujeres participaron en un experimento en el que sabían que se había pedido a una serie de estudiantes varones atractivos, cuyas fotografías y biografías podían ver, que las evaluaran en función de su información de Facebook. Los investigadores querían saber a cuál de estos evaluadores masculinos preferirían las mujeres después. Sorprendentemente, no fueron los tipos que les habían dado mayor puntuación, sino los hombres cuyas evaluaciones aún desconocían. Hay determinada información adicional que nos permite entender este sorprendente resultado. Durante el experimento, los hombres que reaparecían una y otra vez en las mentes de las mujeres eran aquellos cuyas puntuaciones no habían sido reveladas, lo que confirmaba la hipótesis de los investigadores de que cuando una resolución importante se nos mantiene incógnita, difícilmente podemos pensar en nada más. Y puesto que, como sabemos, prestar atención de manera regular a algo termina por hacerlo más digno de nuestra atención, el hecho de que las mujeres volvieran una y otra vez su atención justo a esos chicos los hacía parecer más atractivos. ¿Y qué pasa con las implicaciones del hecho de que la falta de cierre provoque una sensación incómoda e irritante que la gente hará lo posible por evitar o esquivar? ¿Podemos sacar alguna lección de ese descubrimiento? Un problema que afecta a la mayor parte de los escritores es la procrastinación. Escribir es difícil, al menos hacerlo bien, los SMS no cuentan. Al respecto, veamos un diálogo entre el novelista británico Somerset Maugham y un joven entrevistador. Entonces, señor Maugham, ¿le gusta escribir? Me gusta haber escrito. Y ese es el dilema. Todos los escritores quieren llegar al haber escrito, pero arribar a este lugar no es una tarea sencilla ni falta de problemas. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Y esta realidad afecta también a los escritores no profesionales, los autores de informes y de documentos largos destinados a colegas de trabajo o a sus superiores, por ejemplo. Así que es fácil seguir el impulso del desvío de nuestra atención hacia cualquier otra actividad como ordenar nuestro escritorio, consultar las noticias, hacer una llamada o ir a buscar un café. Yo tampoco soy inmune a eso. Sin embargo, tenía una compañera de trabajo que sí parecía serlo. Siempre me había impresionado la cantidad de cosas que conseguía escribir, una constante riada de comentarios, artículos, capítulos y libros. Cuando le pregunté cómo lo conseguía, me dijo que no tenía ningún secreto y me mostró un artículo de una revista que había guardado hacía años y en el que se daban consejos a los autores sobre cómo aumentar su productividad. En realidad no había ningún secreto en la lista de recomendaciones, que incluía tácticas tales como ponerse un horario específico para escribir todos los días, limitar las distracciones durante ese tiempo y recompensarse con un premio por un buen día de trabajo. Por lo que se ve, ese es el momento adecuado para tomarse ese café. Las ideas de esa lista parecían razonables, pero tampoco me parecía que fueran de particular ayuda en mi caso, puesto que ya había probado algunas de ellas sin efecto visible. Y entonces, como quien no quiere la cosa, soltó una estrategia de su propia cosecha que desde entonces he empleado con gran provecho. Mi compañera nunca da por cerrada una sesión de escritura al final de un párrafo o incluso de una idea. Me aseguró que, aunque sepa perfectamente lo que quiere decir al final de ese párrafo o de esa idea, nunca se permite escribirlo hasta la vez siguiente. Brillante. Al mantener el elemento final de cada sesión de escritura casi terminado, emplea la fuerza motivacional del anhelo de cierre para volver deprisa a su silla, impaciente por ponerse a escribir de nuevo.
Así que, después de todo, mi colega sí tenía un secreto para escribir. Algo que no se me había ocurrido, aunque debería, si hubiera caído en ello, porque estaba presente en el corpus de texto sobre el efecto Zeigarnik que también conocía. Es un lapsus que he procurado que no me vuelva a ocurrir, ni en mi escritura ni en otra de mis tareas profesionales de aquel momento, la docencia universitaria. Descubrí que podía mejorar la eficacia de mis clases, persuasivamente, si empezaba cada sesión con un tipo especial de historia inacabada, un misterio. Lo misterioso. Dar clase en la universidad es un trabajo genial de verdad por diversas razones. Pero tiene dificultades inherentes. Atañen no solo a los continuos desafíos de saber abordar bien los temas en las clases, estar siempre actualizado, y desarrollar procedimientos de evaluación que sean fiables y justos, sino también a algo más fundamental y básico: conseguir que los alumnos presten total atención al material de la clase de forma que comprendan bien los conceptos de los que se ha hablado. Es un problema tradicional porque, en primer lugar, la duración media de la clase es de hasta, o incluso más, 45 minutos, un periodo demasiado largo para mantener la concentración. Aparte, se trata de estudiantes en la plenitud de su atractivo y disposición sexual, o cerca de ellos. ¿Cómo podemos esperar que dejen de prestar atención de forma sistemática a todas las posibilidades románticas circundantes, ataviadas además con un estilo moderno y estimulante, para dirigirla al ajado académico que tienen enfrente y cuyo estilo pasado de moda resulta inexorablemente familiar de una sesión a otra? Hace no muchos años, mientras estaba centrado en otros temas, me tropecé con una forma eficaz de resolver el problema. Implicaba emplear una combinación del efecto Zeigarnik y de lo que Albert Einstein proclamó lo más hermoso que podemos experimentar, y, a la vez, la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Estaba preparándome para escribir mi primer libro destinado al público general. Antes de empezar, decidí ir a la librería a hacerme con todas las obras que pudiera encontrar escritas por académicos para el público general. Mi estrategia era leer todos aquellos libros, identificar las secciones que creía que funcionaban mejor y peor, fotocopiarlas y ordenarlas en pilas distintas. Y después releería estas partes buscando las características concretas que distinguían cada pila. En los segmentos que no funcionaban encontré los sospechosos habituales: falta de claridad, prosa poco natural, abuso de jerga y demás. En el grupo que sí lo hacía también encontré en gran medida lo que ya esperaba: las características contrarias a las secciones flojas y, además, una estructura lógica, ejemplos vívidos y humor. Pero me topé asimismo con algo que no había anticipado: los fragmentos que mejor funcionaban empezaban con una historia de misterio. Los autores describían un estado de cosas que parecía desconcertante e invitaban al lector a que continuara para resolver el enigma. Además, había algo bastante curioso en este descubrimiento que me chocó y que presentaré, descaradamente, en forma de misterio, porque no me había dado cuenta antes de esta técnica y, sobre todo, de su eficaz funcionamiento en la literatura divulgativa. Después de todo, por entonces era un consumidor ávido de este tipo de textos, llevaba años comprándolos y leyéndolos. ¿Cómo podía habérseme escapado este mecanismo durante todo el tiempo? La respuesta, creo, tiene que ver con una de las razones por las cuales la técnica es tan eficaz: agarra a los lectores por la solapa y los zambulle en el texto. Cuando saben presentarse bien, los misterios son tan atractivos que el lector no puede mantenerse como un observador externo de los elementos y la estructura narrativa. En presencia de este mecanismo literario particular, uno deja de pensar en los mecanismos literarios, su atención se ve atraída por la historia de misterio a causa de su inherente naturaleza irresuelta. Cuando empecé a usarlas en mis clases obtuve un montón de pruebas de la fuerza que ejerce el anhelo de cierre provocado por las historias de misterio. Aún tenía tan poca experiencia que un día se me fue la hora y sonó el timbre que ponía fin a la clase antes de que pudiera contar la solución a un enigma que había planteado con anterioridad. En todas las clases que he dado en la universidad ocurre lo mismo: 5 minutos antes del fin de la clase algunos alumnos empiezan a recoger para marcharse. Las señales son visibles, audibles y, consecuentemente, contagiosas: guardan lápices y cuadernos, cierran los ordenadores y las mochilas. Pero en este caso no solo no se produjo ni uno solo de estos preparativos, sino que incluso después de que sonara el timbre no se movió nadie. De hecho, cuando intenté dar por acabada la clase, los alumnos protestaron. No me dejaron marcharme hasta que no les conté la solución al misterio. Recuerdo haber pensado: Cialdini, has encontrado una mina de oro. Aparte de que las historias de misterio sean excelentes mecanismos comunicativos para atrapar y mantener la atención del público, encontré también otra razón para usarlas:
resultan más instructivas que otras formas de docencia más convencionales que había usado, como describir el material del curso o preguntar sobre él. Si las descripciones exigen comprensión y las preguntas solicitan respuestas, los misterios quieren explicaciones. Cuando empecé a retar a los alumnos para que ofrecieran explicaciones de cuestiones que parecían no tener sentido, las notas de sus exámenes subieron significativamente. ¿Por qué? Porque ese proceso les ofrecía también la mejor oportunidad de entender el material del curso de forma significativa y permanente. Veamos un ejemplo. Una verdad que pocas veces se reconoce y que a menudo intento transmitir a públicos distintos es que, en contextos de persuasión, los contraargumentos son por lo general más poderosos que los argumentos. Esta superioridad se manifiesta en especial cuando se usan para algo más que para refutar el argumento de un rival demostrando que está equivocado o errado, sino que consiguen probar también que el otro comunicador es una fuente de información poco fiable. Elaborar una contraargumentación que demuestre que el argumento del oponente no es creíble porque quien lo esgrime está mal informado sobre el tema en concreto suele funcionar en lo que atañe a esa cuestión específica. Pero si nuestra contraargumentación mina el argumento del rival demostrando que éste está siendo deshonesto, por lo general conseguiremos ganar esa batalla y cualquier otra que disputemos en el futuro con el mismo rival. Siguiendo con el poder de atracción de los enigmas, he descubierto que puedo lograr que el público comprenda con más profundidad estos puntos si los presento en forma de historia de misterio. Hay, claro, diversas formas de estructurar un argumento basado en una historia de misterio para dar potencia a la contraargumentación. Según mi experiencia, una que funciona bien es la que ofrece este tipo de información en el siguiente orden. 1. Plantear el misterio. La mayor parte de la gente está familiarizada con las legendarias campañas publicitarias de tabaco en las que aparecen Joe Camel, el hombre de Marlboro y el eslogan "Juve come a long way, baby, has recorrido un largo camino, nena", de Virginia Slims. Pero la decisión de marketing quizá más eficaz que jamás haya tomado una tabacalera permanece sepultada y casi desconocida en la historia de la industria, después de que se produjera un descenso del 10% en las ventas durante 3 años seguidos a finales de los 60. Big Tobacco hizo algo que tuvo el extraordinario efecto de acabar con ese declive y de aumentar el consumo, al tiempo que recortó los gastos publicitarios en un tercio. ¿Qué fue? 2. Profundizar en el misterio. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. La respuesta parece también extraordinaria. El 22 de julio de 1969, durante unas audiencias ante el Congreso de Estados Unidos, los representantes de las principales tabacaleras defendieron férreamente una propuesta para prohibir todos sus anuncios en la radio y la televisión, a pesar de que los estudios de la industria demostraban que estos medios les proveían la ruta más eficaz hacia las nuevas ventas. Como consecuencia de este movimiento sin precedentes, los anuncios de tabaco han estado ausentes de las ondas en Estados Unidos desde 1971. 3. Insinuar la explicación adecuada mediante la consideración de explicaciones alternativas, mientras se ofrecen pruebas en contra de ellas. Podría deberse a que la industria estadounidense, consciente de las letales consecuencias del consumo de tabaco gracias al informe de 1964 de Surgeon General, decidió renunciar a algunos de sus beneficios para mejorar el bienestar de sus ciudadanos? Parece improbable, porque los representantes de otras importantes empresas estadounidenses afectadas por la prohibición, la industria radiotelevisiva, presentaron una querella ante el Tribunal Supremo para derogar la ley un mes después de que se promulgara. Por tanto, era solo la industria tabaquera la que apoyaba la prohibición de sus anuncios. ¿Podía deberse entonces a que fueran los ejecutivos de estas compañías quienes de pronto se mostraban preocupados por la salud del país? Parece difícil de creer. No redujeron sus esfuerzos para aumentar las ventas de tabaco en lo más mínimo. Simplemente cambiaron las rutas para anunciar sus productos y abandonaron las ondas por los anuncios impresos, los patrocinios deportivos, las promociones y los productos cinematográficos. Por ejemplo, una de estas tabacaleras, Brown y Williamson, contrató espacios de product placement en 22 películas en tan solo un periodo de 4 años. 4. Dar una pista sobre la verdadera explicación. Así que, según la lógica de los empresarios de la industria tabaquera, las revistas, los diarios, las vallas y las películas estaban permitidas, tan solo las ondas de radio y televisión debían mantenerse fuera de sus esfuerzos en el marketing. ¿Qué es lo que tenían de especial estos medios? En 1967, la Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos, FCC, por sus siglas en inglés, había declarado que su doctrina de juego limpio se aplicaba también al tema de los anuncios de tabaco.
Este exigía que se diera el mismo tiempo publicitario en la radio y la televisión, únicamente en ellas, a todas las visiones que hubiera de un tema importante y controvertido. Si uno de los bandos adquiría una franja publicitaria en alguno de estos medios, debía darse al bando opuesto tiempo gratuito para contraargumentar. 5. Resolución del misterio. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en el paisaje de la publicidad radiotelevisiva. Por primera vez, fuerzas antitabaco como la Sociedad Estadounidense del Cáncer podían permitirse emitir argumentos en contra de los mensajes de la industria tabaquera. Lo hacían a través de anuncios que se enfrentaban a la veracidad de las imágenes que mostraba la publicidad de las compañías tabaqueras. Si un anuncio de tabaco mostraba personajes sanos, atractivos e independientes, los anuncios opuestos contraargumentaban que, en realidad, su consumo producía mala salud, desmejoraba el atractivo y te volvía más dependiente. Durante los 3 años en los que estuvieron emitiéndose, estos anuncios antitabaco consiguieron que el consumo de tabaco en Estados Unidos disminuyera en casi un 10%. Al principio las tabacaleras respondieron de forma predecible y aumentaron sus presupuestos para publicidad para afrontar el desafío. Pero, según las reglas de la doctrina del luego limpio, por cada anuncio de tabaco debía darse el mismo tiempo publicitario a un contraanuncio que le daría otro nuevo bocado de los beneficios de la industria. Cuando entendieron la lógica de la situación, las tabacaleras trabajaron políticamente para prohibir sus propios anuncios, pero solo en las ondas, donde estaba en vigor la doctrina, y así se aseguraron de que las fuerzas antitabaco no dispusieran de más franjas publicitarias gratuitas para exponer sus argumentos. Como consecuencia, el año posterior a la eliminación de los anuncios de tabaco, las tabacaleras contemplaron un aumento significativo en las ventas y a la par un descenso considerable de los gastos publicitarios. 6. Explicar las implicaciones del fenómeno que se estudia. Los opositores al tabaco hallaron que podían emplear contraargumentos para minar la eficacia de los anuncios de tabaco. Pero los ejecutivos de las tabacaleras aprendieron, y sacaron provecho de ello, una lección similar. Una de las mejores maneras de aumentar la aceptación del público del mensaje propio es reducir la disponibilidad de contraargumentos fuertes en su contra, porque estos son generalmente más potentes que los argumentos. Llegados a este punto de la secuencia, la explicación es la herramienta pedagógica que nos instruye sobre el impacto superior y la disponibilidad necesaria de los contraargumentos. Como tal, produce un mayor reconocimiento de los hechos básicos. Por ejemplo, las tabacaleras estadounidenses propusieron y lograron la prohibición de sus propios anuncios en la radio y la televisión, y ofrece respuestas a otras preguntas relacionadas. ¿Cuál fue el resultado? Las empresas vieron un aumento en las ventas y un recorte en los gastos publicitarios. Produce una comprensión acerca de cómo determinados procesos psicológicos asociados con la prepotencia de los contraargumentos produjeron esas dos consecuencias, aparentemente desconcertantes. Hay que señalar que esto ofrece no solo una explicación satisfactoria en términos conceptuales. Debido a su forma, espoleada por la intriga, supone un bonus. Es parte de un enfoque de las presentaciones que está diseñado para atraer la atención de la audiencia hacia los argumentos convincentes de la información, porque para resolver adecuadamente cualquier misterio o historia de detectives, los observadores tienen que estar al tanto de todos los detalles relevantes. Pensémoslo. Aquí hay algo que no solo mantiene a los miembros del público centrados en los temas que nos ocupan, sino que también les hace querer prestar atención a los detalles, las particularidades necesarias, pero a menudo también aburridas y difíciles de atender, de lo que contamos. ¿Qué más podría querer un comunicador con un argumento potente pero intrincado? Y, por cierto, hay una respuesta reveladora para la afirmación de Albert Einstein sobre algo que era tan extraordinario que podía etiquetarse como lo más hermoso que podemos experimentar, y la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Su opinión, lo misterioso, es como este. Te invitamos a continuar este audiolibro en nuestro siguiente video. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.